Reinado de Xisquillahu, es decir, Ezequías. Parte 4. Después de que las funciones del templo de Adonai fueron restablecidas, convocó Ezequías a todo Israel y Judá para que vinieran a Jerusalén, a la casa de Adonai, y celebrar la Pascua. La Pascua recuerda a Israel la liberación de la esclavitud de Egipto por Adonai y el surgimiento de Israel como nación. El rey Ezequías extendió su invitación fuera de los límites de su reinado y buscó unificar los dos reinos por medio de la fe, reconociendo a todo Israel como redimidos de Adonai. Ezequías había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no la podían celebrar en el primer mes, como es estipulado por la ley, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. La celebración de la Pascua se estipulaba, según la ley de Adonai, el día 14 de Abib o Nisán, es decir, el mes primero, pero en este caso esto era imposible, no solo porque la limpieza del templo había durado hasta el día 16 de aquel mes, sino que además el número necesario de sacerdotes para el servicio todavía no se había santificado, y se necesitaba aún más tiempo para anunciar la Pascua por todo Israel. La ley, aunque fijaba la fecha ordinaria de la Pascua, también preveía una celebración posterior de la misma en el mismo día del segundo mes, para los casos extraordinarios, en los que no se pudiera llevar a cabo en dicha fecha. Adonai dijo: cualquier hombre de ustedes o sus descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Adonai. La preparará en el mes segundo, en el 14º día del mes por la tarde, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Números 9 del 10 al 11. Así fue como el rey Ezequías convocó a todo Israel a celebrar la Pascua, en el mes segundo del día 14, de acuerdo a la ley de Adonai, y determinaron extender la invitación por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Adonai, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado conforme a la ley de Adonai. Ezequías convoca a todo Israel para la celebración de la Pascua. Fueron los mensajeros de Ezequías con cartas de la mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había ordenado, y decían: hijos de Israel, vuelvan a Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es interesante puntualizar que en la interpretación filosófica del nombre de Adonai, el erudito judío Shemuel David Luzzatto, en el siglo XIX, nos dice que el nombre del Dios verdadero es Adonai Elohei Aboteihem Elohei Abraham Elohei Yitzhak Belohei Jacob. Adonai, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tal como lo pregonaban los mensajeros del rey Ezequías. Y continuaron diciendo: Adonai se volverá el remanente que ha quedado en manos de los reyes de Asiria. Es importante mencionar que aún no ocurría el exilio de Samaria en manos de Asiria, ya que la celebración de la Pascua sucedió en el primer año del reinado de Ezequías, aproximadamente en el tercer año del rey Oseas, rey de Israel, y la cautividad de Samaria ocurriría hasta el 9º año del reinado de Oseas. Este remanente que había quedado
en manos de Asiria, se refiere a la campaña de Tiglat-Pileser contra Israel, en la que conquistó varias ciudades israelitas, en las que causó deportaciones y en otros casos anexó a su territorio. Los mensajeros de Ezequías continuaron diciendo: «No sean como nuestros padres y como nuestros hermanos, que se rebelaron contra Adonai, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación». Las condiciones espirituales del reinado de Judá y de todo Israel eran deplorables, pero Ezequías fortaleció al pueblo y los exhortó a volver a Adonai. Continuaron los siervos de Ezequías diciendo: «No endurezcan ahora su cerviz como nuestros padres, sométanse a Adonai y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan a Adonai nuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de nosotros. Porque si se vuelven a Adonai, nuestros hermanos y nuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Adonai nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro, si nosotros nos volvemos a él». Ezequías reconocía que la situación en la que se encontraban tanto Judá como Israel era consecuencia de apartarse de Adonai y de haberse entregado a la idolatría, haciendo lo malo delante de los ojos de Adonai. Adonai los había entregado a oprobio y a la desolación de su tierra en manos de Asiria. Pero Ezequías sabía que si todo Israel reconocía su pecado y se apartase de él y regresara nuevamente a los caminos de Adonai, Adonai en su infinita misericordia los sanaría y los restablecería de nuevo en su tierra. Así, los mensajeros de Ezequías pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. A pesar de la burla con la que por lo menos al principio fue recibida la invitación, esto no detuvo a los mensajeros de Ezequías, y continuaron difundiendo las palabras que el rey y sus príncipes les habían encomendado. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. De otras partes del país también acudieron. Una multitud de gente se presentó, además de Efraín e Isaacar, que aún constituían el reino de Israel, porque Neftalí había sido anexada a Siria, y Rubén y Gad habían sido deportadas. En Judá también estuvo la mano de Adonai para darles un solo corazón y cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la ley de Adonai. El corazón de Judá fue unánime en celebrar la Pascua y cumplir la voluntad de Adonai. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la Pascua y la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. En el segundo mes, al atardecer del día 14, celebrarían la Pascua. En esa tarde, la congregación comería la carne asada al fuego con panes sin levadura, acompañado de hierbas amargas. Y el día 15 de ese mes, la fiesta de los ácimos, fiesta solemne de los panes sin levadura para Adonai, en la que durante 7 días más comerían pan sin levadura. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén y los echaron al torrente de Cedrón. Una vasta congregación que, una vez reunida en un movimiento nacional contra la idolatría, derribaron todo altar pagano y lo arrojaron al torrente de Cedrón. La palabra de Adonai lo diría más adelante en boca de su profeta Jeremías: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Yo seré hallado por ustedes, dice Adonai. Haré volver su cautividad, y lo reuniré de todas las naciones, de todos los lugares
a donde los había arrojado, dice Adonai, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran en cautividad. Jeremías 29, del 13 al 14.